Estados Unidos acusó al dictador Nicolás Maduro de malgastar fondos públicos para comprar el apoyo de Rusia. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, reveló que el régimen chavista le dio a Moscú $209 millones por un contrato de defensa. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, acusó este domingo al dictador Nicolás Maduro de malgastar fondos públicos para comprar el apoyo de Rusia, a pesar de que cientos de miles de venezolanos pasan hambre en estos momentos. Maduro ha malgastado de manera vergonzosa los recursos de Venezuela. En mayo, mientras cientos de miles de venezolanos pasaban hambre, Maduro le dio a Rusia $209 millones por un contrato de defensa para así comprar su apoyo, denunció Bolton en su cuenta oficial de Twitter. Los venezolanos anhelan un liderazgo auténticamente democrático, no la represión, concluyó el funcionario estadounidense. La presencia de personal ruso en Venezuela ha causado inquietud en Estados Unidos y otros socios, y Washington llegó a pedir a Moscú que retire a estas personas del país suramericano. Sin embargo, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó el pasado 6 de junio que Moscú no está creando bases militares ni enviando tropas a Venezuela, pero reconoció que debe honrar sus obligaciones contractuales con el país suramericano en cuanto al mantenimiento de los equipos suministrados anteriormente. El presidente Donald Trump tiene previsto reunirse con Putin durante la cumbre del G20 a finales de este mes en Osaka, Japón, y se espera que en la agenda esté el tema de Venezuela, donde Estados Unidos respalda como otros 50 países al líder opositor Juan Guaidó, mientras que Rusia mantiene su apoyo al presidente Maduro. El mandatario estadounidense ya advirtió que Rusia tenía que salir de Venezuela el pasado marzo, cuando 2 aviones con unos militares rusos aterrizaron cerca de Caracas, para lo que Moscú describió como una misión de mantenimiento de equipos suministrados a Venezuela. Pero Trump ha evitado una confrontación abierta con Putin, y después de hablar con él por teléfono hace un mes, llegó al punto de contradecir a su gobierno, y asegurar que el líder de Rusia no estaba pensando en absoluto en implicarse en Venezuela. En este sentido, Putin ha señalado que Rusia está en contra de la injerencia en los asuntos internos de Venezuela. La tensión en Venezuela se incrementó desde que el pasado 23 de enero el jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, se adjudicara las competencias del Ejecutivo como presidente encargado del país por considerar ilegítimo a Nicolás Maduro tras ser reelegido en unos comicios que la oposición tacha de fraudulentos. Esta acción aceleró la crisis política en Venezuela, debido a que, además, buena parte de la comunidad internacional, como Estados Unidos y varios países europeos y latinoamericanos, han dado su respaldo a Guaidó, y presiona para que se convoque a elecciones. 5 países europeos contemplan imponer sanciones contra la cúpula del régimen de Nicolás Maduro. Alemania, España, Francia, Reino Unido y Holanda estudian aplicar restricciones de viajes y financieras a miembros de la dictadura chavista antes de proponerlas a la Unión Europea. Varios países europeos sopesan imponer sanciones a Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del régimen venezolano en respuesta a las recientes medidas severas adoptadas contra opositores políticos. Aunque todavía hay divisiones en cuanto a si es el momento oportuno, por temor de que se podrían obstaculizar los actuales esfuerzos hacia una salida negociada a la crisis del país, revelaron fuentes informadas a la agencia de Associated Press. Un grupo de 5 naciones, Alemania, España, Francia, Reino Unido y Holanda, contemplan restricciones de viajes y financieras antes de proponerlas al Consejo Europeo, agregaron diplomáticos y miembros de la oposición venezolana con conocimiento de los planes. Un total de 5 fuentes hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas para mencionar públicamente las deliberaciones. Aunque Maduro es uno de una decena de funcionarios a quienes se les podrían imponer sanciones, no se ha tomado una decisión final, dijeron 2 de los consultados. El grupo todavía debe superar divisiones internas antes de presentar una propuesta formal a la rama ejecutiva de la UE. Existe un mayor consenso para sancionar a miembros importantes de las Fuerzas Armadas y del sistema judicial, quienes han sido fundamentales en la detención de los aliados del líder de la oposición venezolano Juan Guaidó, entre ellos el ministro de Defensa Vladimir Padrino, cuya familia se cree que vive en España. También está incluido en esa lista el ministro de Comunicaciones Jorge Rodríguez, un importante asistente de Maduro y enviado a las conversaciones con la oposición organizadas por Noruega. Y Jorge Márquez, director del poderoso organismo regulador de las comunicaciones, y que fue responsable de cesar la transmisión de la televisora española Antena 3, y la británica BBC a principios de año. Se ha logrado un avance constante para construir un caso legal sólido para las restricciones, pero el principal obstáculo es la incertidumbre del impacto que podrían tener en el esfuerzo de mediación de Noruega entre los representantes de Maduro y de Guaidó, agregaron las fuentes. Nuestra prioridad no es imponer nuevas sanciones, pero tampoco relajar la presión de las existentes a miembros del gobierno venezolano, indicó un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. El esfuerzo por el momento está centrado en el diálogo de Noruega.
Después de 2 rondas de conversaciones en Noruega, la oposición no había aceptado para el sábado una tercera ronda programada para comenzar la próxima semana en Barbados, dijeron 3 diplomáticos a la agencia AP. Guaidó, quien ha sido reconocido como el presidente interino de Venezuela por más de 50 países, entre ellos la mayoría de los miembros de la UE, prometió no regresar a la mesa de negociación hasta que Maduro esté dispuesto a convocar elecciones presidenciales anticipadas. El gobierno sueco también confirmó el viernes que organizó conversaciones esta semana entre 2 importantes potencias con intereses en Venezuela. A las conversaciones en Estocolmo no asistió ninguna parte de la lucha por el poder venezolano, pero incluyó a diplomáticos de Rusia, el principal apoyo financiero y militar de Maduro, así como a Enrique Iglesias, el nuevo enviado de la UE para Venezuela. Hace casi 2 años, el gobierno del presidente Donald Trump agregó a Maduro a su lista de sancionados, que ya incluye a más de 100 funcionarios venezolanos y allegados cuyos bienes en Estados Unidos fueron decongelados y tienen prohibido hacer negocios con estadounidenses. Sin embargo, la UE ha sido más lenta que Estados Unidos y Canadá en su enfrentamiento con Maduro por el temor de que pueda afectar la posibilidad de una solución negociada al estancamiento político que ha exacerbado la miseria en un país en donde más de 4 millones de personas, casi 15% de la población, ha migrado al extranjero en busca de trabajo y alimentos. La cautelosa estrategia de la UE ha generado críticas de miembros de la oposición venezolana, ya que consideran que oxigena al régimen de Maduro. Un factor que ahora influye en la consideración de implementar sanciones de la UE en las recientes medidas del régimen de Venezuela, bajo las cuales fue arrestado el vicepresidente del Congreso, controlado por la oposición. Otros 18 legisladores han sido despojados de su inmunidad parlamentaria. La UE, que intenta allanar el camino hacia unas elecciones libres y justas mientras garantiza la entrega de ayuda humanitaria al país a través del Grupo Internacional de Contacto, no ha descartado las sanciones en sus comunicados públicos. Cualquier sanción del bloque requeriría el aval de sus 28 miembros, 4 de los cuales Italia, Grecia, Eslovaquia y Chipre no reconocen a Guaidó como el líder legítimo de Venezuela. Gran Bretaña es el principal promotor de las sanciones. La cuestión de oportunidad política de las sanciones es importante. En las circunstancias actuales no hay unanimidad, dijo un alto diplomático de la UE, pero eso podría cambiar rápidamente si los esfuerzos en Oslo fallan o si, por ejemplo, se producen nuevas detenciones de miembros de la oposición, agregó. Además de un embargo de armas y una prohibición para exportar equipo antimotines para la policía desde 2017, el Consejo Europeo ya congeló los bienes de 18 personas y les prohibió viajar al bloque. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el líder del Partido Socialista, Diosdado Cabello, están entre quienes fueron sancionados previamente, pero hasta ahora la UE ha evitado sancionar al propio Maduro. La oposición intenta persuadir a la UE para que adopte las nuevas sanciones, y así presionar a Maduro para que acepte una elección presidencial justa y transparente, supervisada por observadores internacionales. Argumenta que las sanciones de Estados Unidos fueron fundamentales para forzar a varios allegados de Maduro a cambiar su lealtad de apoyar el levantamiento militar. Para enfatizar esta estrategia, Lilian Tintori, la esposa del prominente activista de la oposición venezolana Leopoldo López, se reunió el viernes con el canciller español, y pidió que el país y la UE fortalezcan las restricciones, y que aumenten la presión mundial sobre el cura venezolano que es una estrella de Instagram y apoya a Juan Guaidó. Hablar de la Biblia en su cuenta de Instagram o unirse a protestas antigubernamentales. Vestido con un hábito marrón de la orden capuchina, son algunos de los gestos con los que el sacerdote venezolano Luis Antonio Salazar rompe los esquemas en una nación con una conservadora Iglesia Católica. Ex participante de un concurso de belleza masculino, Salazar usa su iPhone para grabar la serie de videos Vivir el Evangelio, una versión moderna para hablar de teología con referencias cinematográficas, que transmite cada semana a sus casi 30.000 seguidores de Instagram. Su perfil en redes sociales aumentó tras unirse a las protestas masivas contra el gobierno de Nicolás Maduro, cuando bendecía a los manifestantes mientras corrían para protegerse de las bombas lacrimógenas. Si el pueblo está en la calle, hay que estar con el pueblo, dice Salazar durante una entrevista en su oficina, decorada con una cruz e imágenes de la Virgen María, en la iglesia La Chiquinquirá, en el este de Caracas. Desde el 23 de enero empecé a salir a la calle acompañando a la gente, sostiene. En esa fecha, el líder opositor venezolano Juan Guaidó se proclamó presidente interino de la nación petrolera, al calificar como un fraude la reelección de Maduro en mayo de 2018. El jefe de Estado dice que Guaidó es un títere de Washington. Sin embargo, Guaidó ha ganado el reconocimiento de docenas de países, incluyendo Estados Unidos. Salazar, de 34 años, es un fraile de la orden religiosa de los capuchinos, y también participó en un reality show venezolano de supervivencia. Desde 2017 usa su celular y audífonos para grabar sus vídeos de 1 minuto para explicar pasajes de la Biblia.
En algunos de ellos discute conceptos como la paz interna, y usa como referencias la película infantil animada Kung Fu Panda, y la comedia Miss Congeniality o Miss Simpatía. En otros videos, plantea debates religiosos y su lenguaje contundente, como en el que califica de actuar como si fueran ginecólogos a un grupito de gente que se mete con la virginidad de la Virgen María. Jesús Ayerman. Mientras transcurre la entrevista con Reuters, Salazar discute incluir en su nuevo video a los superhéroes Iron y Superman volando, como forma de ilustrar el ascenso al cielo de Jesús, descrito en el capítulo 24 de Lucas, un libro de la Biblia. Para mí es como el cura rockstar, el cura millennial, dice Carol Álvarez, una estudiante universitaria de 23 años, y quien espera realizar su confirmación, una ceremonia católica, con Salazar. La Conferencia Episcopal Venezolana, una institución oficial de la Iglesia Católica, no quiso hacer comentarios. La Arquidiócesis de Caracas no atendió repetidas llamadas. El sacerdote también participa en las actividades tradicionales de la Iglesia, como la repartición de alimentos a los pobres, un tipo de caridad que ha ganado importancia en medio de la desnutrición y el colapso económico que sufre el país OPEP. Cada sábado, cerca de 600 personas forman filas a las afueras de la iglesia La Chiquinquirá para recibir un plato de sopa, una actividad llamada la olla milagrosa, creada por los feligreses en 2017. Algunos vecinos se quejan del estilo en que el sacerdote gestiona la ayuda, y de la presencia de personas que buscan comida en la zona. Lo dejé de seguir en Instagram porque no me interesa lo que publica, dijo María Ramírez, una profesora de 45 años, vecina de la iglesia La Chiquinquirá. Pero con una escasez de comida y medicinas en el país caribeño, personas de la calle, de la tercera edad y niños con sus padres se reúnen a partir de las 6 de la mañana para esperar por el alimento. Los domingos, Salazar celebra la misa en la que combina su carisma juvenil usado en los vídeos con las oraciones y tradiciones católicas. Durante una misa en mayo, a la que asistieron casi 400 personas, al finalizar el acto religioso se reunieron en una fila para saludar y tomarse selfies con el sacerdote. Como es joven, en más activo, lleva el ejemplo del Evangelio y lo lleva a la actualidad, dice Lerida Soto, una trabajadora social de 39 años, mientras esperaba entrar a la misa. Sus sermones de 1 minuto de Instagram, que publica cada sábado, sirven como adelantos para la misa del domingo. Explico cortamente y, explico, cómo yo puedo vivir eso. La gente dice si me lo explican así yo lo capto y lo puedo llevar a